fiel y que no hay nada, Señor, no hay nada que esté fuera de tus manos. Hoy ponemos nuestras vidas en tus manos, en lo que tú quieres hacer, Señor, de la manera en que tú quieres obrar en nuestras vidas, y que nos puedas dar las fuerzas que necesitamos en medio de toda circunstancia, en medio, Señor, de cualquier situación por la que estemos pasando, por la que nuestras vidas estén atravesando, incluso no nosotros, a lo mejor nuestra familia, nuestros seres queridos, alguna persona que sabemos que está pasando necesidad. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, que nos des fuerzas. Cuando parece que no hay ninguna, Señor, podemos confiar en ti. Y podemos, Señor, rendirnos delante de ti y saber que todas nuestras vidas, Señor, todas nuestras vidas están en tus manos. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, son sostenidos por tu poder, por tu presencia, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, por tu gracia, tu favor y tu misericordia. Amén y amén. Amén. Dios es bueno, amén. ¿Puede ocupar su lugar? Damos gracias a Dios. Qué bueno que está aquí el día de hoy. Y nosotros, Señor, agradecemos tu presencia en este lugar. Amén. Amén. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, si no me equivoco, dice, tolérenme, dice, espero que me toleren. Y le digo, y luego les dice, sí, tolérenme. O sea, primero dice, aguántenme, pues, ténganme un poquito de tolerancia, pero después casi les da la orden y les dice, sí, tolérenme. Es decir, el apóstol Pablo habla de un poquito de locura, dice, tolérenme un poco de locura, porque va a empezar a hablar acerca de él y de su ministerio. Él va a explicar quién es en el llamado que Dios le ha hecho, en el llamado que Dios le ha dado respecto al ministerio apostólico que tiene, porque mucho se pelea de que si solamente los 12 apóstoles, que si ya después no hubo apóstoles, que si Pablo fue el último de los apóstoles. Y entonces peleamos un poquito respecto a la jerarquía que se debería de tener dentro de la iglesia. Pero no solamente es el apostolado, los profetas, los pastores, los maestros, los que sirven. Normalmente siempre hay un conflicto ahí de si debo de ser yo el que manda o no. En las últimas semanas les hablé de quién es el mayor, de lo que es estar al servicio de los demás, de esa humildad de la que habla el Señor. Pero hoy no le voy a hablar de eso, solamente hago referencia al apóstol Pablo y esta solicitud, orden, es decir, solicita pero ordena, que le tengan un poquito de tolerancia respecto a la locura con la que va a hablar ahora. Es decir, Pablo va a hablar un poquito más bien en lo que poco se podría entender desde el punto de vista humano, porque tal pareciera que Pablo se quiere exaltar un poco acerca del ministerio que tiene, del llamado que tiene, pero al mismo tiempo no quiere exaltarse, es decir, no quiere ser orgulloso o soberbio en cuanto a exponer cuál es su posición. Y Pablo lo hace en el sentido del cuidado que deberían de tener los hermanos en Corintio por esos nuevos falsos profetas que en aquel tiempo se levantaban, o aquellos falsos líderes que se promulgaban a sí mismos como líderes para poder enseñar algunas cuestiones espirituales o algunas cosas desde el Evangelio de Jesús, pero que al final de cuentas no estaban buscando la expansión del reino de los cielos, sino su propio beneficio. Por eso Pablo dice, permítanme que sea quizás hasta un poquito presumido, quizás usando palabras de mi boca, no del Pablo. Déjenme ser un poquito presumido, un poquito presuncioso, un poquito quizás orgulloso del llamado que he recibido de parte del Señor para poder exponer a aquellos que no tienen realmente un llamado de parte de Dios. Esta postura del apóstol Pablo tiene que ver un poquito con la lucha que el mismo apóstol Pablo tiene respecto a su carne. El apóstol Pablo habla de sí mismo y dice, miserable de mí, dice el apóstol Pablo. Miserable de mí que se terminó, hijo, vuélvele a iniciar. Creo que el título que le pongo hace que se bloquee un poco. Es que no le pongas ya título y déjalo que se inicie así, a ver si inicia algo. De todos modos lo estamos grabando para subirlo después en audio.
¿Por qué esa insistencia de transmitir? Porque hay quienes se quieren conectar a esta hora que saben que estamos en la reunión y se quieren conectar en este momento que estamos en reunión, queriendo hacer la iglesia desde su casa, porque no pueden estar aquí con nosotros. Y por eso insistimos en hacer la transmisión. Pero en realidad el mensaje lo grabamos y después lo dejamos. A lo mejor tengas que sacarlo allá para que agarre señal. El problema es eso. Ok. Entonces dice el apóstol Pablo, miserable de mí, hablando de esta lucha que tiene Pablo en su carne. ¿Qué tiene que ver con lo primero que dije con esto? El apóstol Pablo trata de andar siempre en una condición correcta, en una actitud correcta en el espíritu. Algo que deberíamos anhelar todos los que tenemos temor de Dios y creemos en Jesús. La pastora se ha tomado unas semanas para tratar de explicar esto acerca de andar en el espíritu y de vivir en el espíritu y no respecto a la carne. Y pensando en esto, el apóstol Pablo trata de cierta manera de explicar a las iglesias y de compartir con las iglesias, con los hermanos en la fe, qué es andar en el espíritu y no andar en la carne. Y en esta lucha, por eso cuando Pablo le dice, ténganme un poquito de tolerancia respecto a esta locura que voy a exponer ahora, porque voy a exponer desde la carne algo que es en el espíritu. Es muy difícil poder explicar algo espiritual en términos terrenales, cuesta mucho trabajo, no es algo sencillo, porque tratamos de usar palabras terrenales, palabras humanas, de nuestro diario vivido, de nuestro diario caminar, tratamos en esas palabras tratar de explicar algo que es espiritual. Cuesta mucho trabajo, la Biblia está escrita en palabras humanas, y en muchas ocasiones, muchas de las cosas que se explican en la palabra de Dios no nos dan una claridad plena o completa de las cosas espirituales. Las revelaciones, las profecías, las interpretaciones, los sueños, no siempre o no generalmente nos van a dar una explicación clara de las cosas espirituales. ¿Por qué no pasa eso? ¿Por qué nos cuesta trabajo? Porque nuestra condición humana está limitada a la situación humana, a lo que vivimos cotidianamente. Aunque somos espíritu, no vivimos las cosas del espíritu de manera normal. Es decir, no estamos conscientes de las cosas espirituales. Tenemos que enchufarnos o conectarnos a las cosas espirituales para poder entenderlas. Lo que vivimos cotidianamente lo estamos haciendo desde la carne, desde nuestra naturaleza humana. Desde ahí estamos aprendiendo, desde ahí estamos viviendo, desde ahí es como tratamos de comprender nuestro diario vivir. Nuestros sentidos naturales le dan sentido a nuestra existencia. Es decir, tu gusto, tu olfato, tu oído, tu tacto. Me faltó uno: gusto, olfato, oído, tacto, vista, gracias. Y la vista es lo que usamos para darle sentido a nuestra existencia. Tratamos de darle sentido porque estamos aquí desde nuestros sentidos naturales. Y nos cuesta mucho trabajo poder darle sentido a nuestra existencia desde el punto de vista espiritual. La explicación es simple. Pablo dice, no estamos ejercitados en los sentidos espirituales, por lo tanto nuestros sentidos espirituales no están comprendiendo las cosas del espíritu. Ahora no voy a hablar de eso tampoco. Pero quiero dejar un poquito esta lucha que existe normalmente en nosotros y que está dentro de nosotros para poder luchar con lo espiritual y lo carnal. Algo que el apóstol Pablo, como decía, en 2 de Corintios le llama, en Romanos. En Romanos capítulo 7, versículo 24, si tienes tu Biblia y la puedes abrir, dice Romanos 7, 24. Miserable de mí, dice Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo hace una separación del cuerpo y del espíritu. Aquí, aunque no lo dice claramente, pero dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La miseria de la que está hablando Pablo es esta sujeción a lo natural, a través de un cuerpo natural como el que tú y yo tenemos. Y a través de esta sujeción, dice Pablo, estoy sujeto a este cuerpo todavía y me siento miserable porque no quisiera estar sujeto a este cuerpo que me tiene en una condición en este mundo. Yo quisiera estar ya en una dimensión completamente distinta, donde mi cuerpo no me sujeta, sino mi espíritu es libre. Porque además este cuerpo me sujeta a una condición de pecado. El apóstol Pablo habla de esta condición de pecado y explica lo que el pecado produce en el ser humano. Tampoco te voy a hablar del pecado. Lo que quiero hablar en esta ocasión,
o de lo que quiero que platiquemos en esta hora, es que precisamente de esta condición del apóstol Pablo, de esta culpa, de este pensamiento que dice el apóstol, o que expresa el apóstol Pablo al decir, miserable de mí. Muchas veces el ser humano, sobre todo los que creemos en Dios, los que hemos decidido creer en Jesús, tenemos este sentimiento de que no estamos llenando completamente la vida en el espíritu que deberíamos de tener. Es decir, sentimos que no estamos dando el ancho, que no estamos viviendo espiritualmente correctamente. Y ese sentimiento generalmente produce una especie de culpa. Según la dimensión de nuestro pecado, según el tamaño de lo que estamos haciendo y de la forma en cómo estamos viviendo, es la culpa que sentimos. Esta culpa es la que nos hace sentir miserables, porque sentimos que no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer y no estamos viviendo como deberíamos de vivir. El apóstol Pablo tiene esta confrontación dentro de sí mismo y dice, miserable de mí. Este cuerpo me tiene sujeto a una condición de pecado de la cual yo ya no quisiera estar sujeto. Yo quisiera ser completamente espiritual. Pablo sabe que nuestro Señor Jesucristo fue glorificado en el momento de su resurrección y que no, él lo explica en sus cartas, y que ahora ya no estaba sujeto a un cuerpo corruptible, sino que ahora Jesús tenía un cuerpo incorruptible. Es decir, la condición del pecado de este mundo ya no estaba sobre Jesucristo resucitado. Pablo sabe eso. Y dice, yo quisiera tener ese cuerpo resucitado. Yo quisiera estar en este mundo con un cuerpo glorificado para poder explicar las cosas espirituales que no puedo explicar por causa de este cuerpo que está sujeto al pecado. Ahora, nosotros batallamos continuamente y generalmente a veces nos volvemos cínicos porque sabemos que hemos pecado y no queremos cambiarlo. No queremos transformar eso y nos volvemos cínicos. Es decir, sabemos que estamos en pecado y no queremos dejar de hacerlo. Hace poco alguien me decía, a ver, Ax, explícame. ¿Cómo es posible que Dios vaya que yo tenga que arrepentirme de mis pecados, de unos pecados que ni siquiera sé que he cometido, pero que tengo que arrepentirme para alcanzar el perdón de Dios, y el que condena esos pecados es Dios? O sea, Dios está condenándome por algo que yo ni siquiera entiendo, pero para después decirme yo te puedo salvar. Tal pareciera que ese es un negocio familiar. Parece que Dios quiere condenarme para que después yo me arrepienta y Él sea el que me salve. Y le explicaba a esta persona, le decía, no, es que no, o sea, si nosotros tratamos de culpar a los demás siempre vamos a encontrar una justificación. No es así como funciona. No es así lo que Dios nos está diciendo. Dios no nos hizo para pecar. El ser humano decidió pecar. Y la regla de Dios para el pecado es clara. La paga del pecado es muerte. Ahora Dios dice, yo no quiero que mueras. Yo quiero que te salves. Pero mi ley es justa. La paga del pecado es muerte. Eso es justo. Porque el pecado no es correcto, el pecado no está bien, porque el pecado trae consecuencias, porque el pecado busca el daño del otro, porque el pecado es un egoísmo personal de satisfacerse a sí mismo sin importar los demás. Entonces el pecado tiene una consecuencia. Ahora, yo te libro del pecado a través del sacrificio de Jesús y te libro de la muerte, de la paga de ese pecado. Entonces, si nosotros miramos desde la perspectiva de Dios, no es que Dios nos esté condenando a la paga del pecado, sino al contrario, nosotros buscamos esa consecuencia y Dios nos dice, yo te libro de esa consecuencia. Yo te libro del pecado, yo te libro de la muerte a través de Jesús. Ese acto de Dios, esa restauración que Dios hace, es lo que nosotros deberíamos de asimilar. Ahora, equivocadamente como cristianos o como hijos de Dios, sentimos solo culpa y no cambio. Sentimos solamente el peso de que estoy haciéndolo mal, de que sé que lo tengo que hacer bien, pero no puedo hacerlo. Por eso Pablo dice, miserable de mí. Porque Pablo sabe que está haciéndolo mal, sabe que lo tiene que hacer bien, pero sabe que no puede hacerlo por sí mismo. Y esa condición de miseria de la que se refiere Pablo, ese pensamiento de miseria al que se refiere Pablo, no es un pensamiento de, ay, soy malo y se da de latigazos. No, es una reacción
de Pablo diciendo, en mis términos, en mis condiciones y en mis capacidades, soy miserable. Pero el mismo apóstol Pablo, en ese mismo pasaje, explica que no tendría que ser así. Lea conmigo. Insisto, no pretendo explicar el tema del pecado, ya lo mencioné, pero espero que este mensaje te pueda explicar que tenemos una nueva vida en Cristo. Ese es el plan. O sea, sí soy miserable por mis capacidades limitadas humanas, pero tengo una nueva vida en Cristo, que es lo que explica Pablo en este pasaje. Vamos ahora a Corintios. Somos nuevas criaturas, dice la palabra del Señor. ¿Se acuerda de ese pasaje? 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Es un pasaje muy citado por los cristianos para decir que somos nuevas criaturas, aunque no seamos nuevas criaturas. Es decir, decimos que somos nuevas criaturas, pero seguimos siendo las mismas personas que hemos sido siempre. La diferencia es que ahora vamos a una iglesia cristiana. La diferencia es que ahora leemos la Biblia, oramos, cantamos alabanzas, nos vestimos diferente. Pero nuestro corazón todavía sigue siendo el mismo. No ha obrado esta nueva criatura que dice la palabra que somos. Es el mismo Pablo que dice miserable de mí. Es el mismo Pablo que dice nuevas criaturas somos. Lea conmigo, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Otra vez, vuelvo a leer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Como cristianos confundimos este concepto de nuevas criaturas. Lo confundimos. Creemos que ser nuevas criaturas es como si lleváramos al carro al taller y entonces lo meto. Es un carro que compré hace algún tiempo, ya está dañado, necesita reparación, lo meto al taller y espero que me regresen un carro nuevo. No va a pasar esto. Creemos que eso es lo que está sucediendo cuando somos nuevas criaturas. No, hermano, porque si fuera un carro nuevo, ya no sería el carro anterior. ¿Sí me explico? Ya no seríamos nosotros, seríamos otras personas. ¿Qué pasó entonces con nuestra voluntad? ¿Qué pasó entonces con nuestras decisiones? ¿Qué pasó con nuestra historia? ¿Con nuestro pasado? No, lo que sucede es que Dios mete ese carro al taller, mete tu vida al taller, estás en el taller del Señor y el Señor empieza a transformar las cosas que están en ese auto. Es el mismo auto. No te van a dar un auto diferente, te van a dar el mismo auto. Pero ese auto tiene características distintas. No va a funcionar de la misma manera. Es como si metieras, ahora quisiera pensar en esto, es como si metieras, esto es un ejemplo que no es teológico, es mi explicación. Es como si metieras tu carro al taller y metes un carro a gasolina y te devuelven un carro eléctrico. Es el mismo carro, lo que hicieron fue cambiarle el sistema al carro. Entonces ya no va a funcionar igual con la gasolina de antes, sino que ahora va a funcionar con energía eléctrica. Para mí eso es ser una nueva criatura. El sistema con el que funciona no es el mismo. Entonces no es que Dios te da un carro nuevo, 0 kilómetros. No, te va a dar el mismo carro con los mismos kilómetros, el mismo motor. Lo que pasa es que el sistema ahora es distinto. El sistema con el que funcionaba antes era gasolina, pero el sistema con el que funcionas ahora es eléctrico. Para mí ese es ser una nueva criatura. No es que cambió el carro, no cambió la carrocería, a lo mejor hasta sales con los mismos golpes y los mismos rayones y los mismos tallones, a lo mejor el mismo cristal estrellado, pero lo que cambia es el sistema y cómo funcionas. Y por supuesto es un sistema mejor, un sistema que te va a dar un mejor rendimiento, que te va a dar una mejor capacidad, que va a tener un menor desgaste, que te va a dar un mejor resultado. Eso es lo que yo creo cuando dice el apóstol Pablo que somos nuevas criaturas. Quisiéramos que todo pasara, que todo terminara, que todo se acabara y que volviéramos a empezar de nuevo. Yo creo que no funciona así. Cuando dice las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, significa que lo que antes te servía, por ejemplo, si para hablar con una persona antes usabas del enojo para poder platicar, para poder defenderte, para poder poner en su lugar a la otra persona,
y te transformabas en Hulk para que te tuvieran miedo, y entonces de esa manera pudieras imponer tu idea o tu pensamiento o tus argumentos, pudieras imponerlo a través del enojo. Dice el Señor, ya no vas a usar el enojo, ahora vas a usar el amor, ahora vas a usar la gracia, ahora vas a tener los argumentos, la inteligencia, el conocimiento para poder presentar tus argumentos y no imponerlos a través de la fuerza. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Y entonces puedas hablar con una persona sin imponer por la fuerza, por el enojo, por la violencia, tus argumentos. Entonces ahora, en Cristo Jesús, somos una persona distinta. El sistema ha cambiado. Usamos los principios, los fundamentos, las enseñanzas del Evangelio para poder ser quien dice el Señor que somos. Entonces cuando hablamos de ser nuevas criaturas, y el mismo Pablo que dice, miserable de mí, él sabe que somos nuevas criaturas. ¿Por qué Pablo entonces refiere a que somos, aquel es miserable y tiene una lucha constante con su cuerpo? Porque él quiere hacer las cosas del Espíritu, pero batalla con eso, y quiere hacer las cosas espirituales, pero no le cuesta trabajo. Sabe él que es una nueva criatura. ¿Por qué si sabiendo él que es una nueva criatura, argumenta que es miserable por no hacer las cosas del Espíritu? Y eso es lo que muchos cristianos vivimos. Queremos hacer las cosas del Espíritu, pero nos sentimos miserables porque no las estamos haciendo, porque no estamos cumpliendo con lo que el Señor nos dice, y ni siquiera podemos reflejar que somos una nueva criatura. Leamos. Considerando el ejemplo de lo que les decía, de que entramos como un carro a gasolina y salimos como un carro eléctrico, me haría pensar entonces que somos nuevas criaturas, no desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. El cambio que Dios está haciendo en nosotros es de adentro hacia afuera. El cambio, las nuevas criaturas que somos, es en nuestro interior, en nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de compartir lo que hemos recibido de parte de Dios. ¿Sí me sigue? ¿Sí está conmigo? Ok. Quiero llevarle algo, no se me desespere. Sígame por favor en lo que estoy hablando con usted en esta hora. Dice, ahí en 2 Corintios, vamos a ver el contexto del por qué Pablo dice que somos nuevas criaturas. Si leemos solamente el versículo 17, y cuando usted cita que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, si solamente cita el versículo 17, sin entender el contexto de lo que está hablando Pablo, desde el versículo 11, nos vamos a quedar frustrados de que no somos nuevas criaturas. Es decir, Pablo dice, tú eres nueva criatura, pero tu vida no refleja que seas una nueva criatura. Eso va a producir frustración, y te vas a sentir miserable como Pablo. Ok, entendamos el contexto. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que somos nuevas criaturas? Que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a ver el versículo 11 en adelante. Se me movió aquí. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Versículo 11 dice el apóstol Pablo, predicamos el Evangelio para que la gente conozca a Dios, para que la gente se acerque al Señor, pero sabemos realmente quiénes somos. Y Dios sabe quiénes somos. Es decir, yo le predico a una persona que se arrepienta, pero Dios sabe lo que hay en mi corazón. Yo puedo estar hablando del Evangelio y Dios sabe lo que hay en mi corazón. El apóstol Pablo dice, apelo y le pido a Dios y les pido a ustedes que tengan conciencia ustedes también de quiénes son. Porque podemos pararnos al frente aquí en el púlpito, podemos ir a una campaña evangelística, podemos usar las redes sociales, podemos usar el teléfono para predicarle a alguien y hablarle de Dios. Si no somos conscientes de quiénes somos en Cristo, si no somos conscientes de lo que somos en Dios, ¿cómo podríamos hablarle a una persona de que se arrepienta? Seríamos falsos. Ni siquiera estaríamos convencidos de lo que estamos predicando. ¿Cómo le digo a una persona, mira, el Señor quiere perdonar todos tus pecados, si yo mismo no soy consciente de que he cometido pecados?
Si yo mismo me jacto de que yo ahora soy cristiano, soy una nueva criatura, soy una persona diferente, entonces tú, pecador, arrepiéntete porque yo ya no soy pecador. ¿Sí? No sé si me estoy explicando. Nosotros hemos sido renovados no por nuestras capacidades, sino por lo que Dios hizo en nosotros. No somos nosotros mismos. Pablo dice, sean conscientes de esto. Sean conscientes de esta transformación que Jesús hizo en ustedes. No son ustedes los que se salvan a ustedes mismos. No son ustedes los que se limpian a ustedes mismos, los que se lavan de sus pecados a ustedes mismos. No tenemos la capacidad de eso. Pero si ustedes comparten del Señor, es porque ustedes son conscientes de lo que son en Dios. Vean, sigamos leyendo. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, si nos damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Dice Pablo, podríamos nosotros ser el ejemplo para ustedes. Podríamos nosotros enseñarles cómo vivir y cómo damos testimonio en Dios de quiénes somos. Porque nuestras vidas dan testimonio de eso. Lo que nosotros somos y cómo hemos sido con ustedes. Dice Pablo, y se los digo no para presumir de quiénes somos, sino para que ustedes puedan defenderse cuando alguien les cuestione acerca de nuestra apariencia como apóstoles suyos o como pastores suyos, y digan, mira tu apóstol, mira tu pastor, mira el que te enseña. Dice el apóstol Pablo, podríamos nosotros gloriarnos de lo que hemos hecho, pero lo que les estamos diciendo no es para gloriarnos, sino para que ustedes puedan tener argumentos de quiénes somos nosotros en Cristo. He oído muchas veces cómo se critica una iglesia por el número de miembros de su congregación. He oído muchas veces cómo se critica la vida de un cristiano por la condición de sus pastores o por la vida de sus pastores. Hoy está muy de moda criticar al pastor, bueno, no al pastor, a los pastores en general, porque si tiene carro nuevo, seguramente es por lo que le quita las ovejas. Y sabe, ¿qué es lo triste? De eso se lo perdona a un incrédulo porque no lo sabe. Alguien que no tiene temor de Dios. Pero que lo diga un cristiano. Y que un cristiano crea que eso está bien. Que esa manera de pensar es correcta. Ese es un problema. Porque el cristiano no ha entendido lo que está pasando en su vida. Lo que sucede en su comunidad. Lo que sucede en su iglesia. Porque no conoce a su pastor. Por eso Pablo les dice, hermanos, la gente los va a criticar a ustedes por mí, como apóstol suyo. Pero si les estoy hablando de mí, no es para gloriarme yo o para presumir quién soy yo, sino para que ustedes tengan argumentos para defender su fe. Porque van a ser juzgados por quienes somos nosotros. Pero los mismos discípulos fueron juzgados por quién era Jesús. Los discípulos eran juzgados por lo que enseñaba Jesús. Entonces, una de las cosas que sucede con el cristiano es que el cristiano trata de vivir una vida nueva en Cristo, pero el mundo lo está acusando de esta vida nueva por todo el entorno que produce esta vida nueva, su iglesia, su pastor, los hermanos de la iglesia. Porque luego decimos, no, en tu iglesia puros hipócritas. Y no entienden lo que está sucediendo dentro de la iglesia. El problema no es que los de afuera critiquen, el problema es que los de adentro se la crean. Y que cambie su sentir y su parecer respecto a esta nueva criatura que somos, de la que habla el apóstol Pablo, de la que acabamos de leer, que está en este contexto. Pablo está hablando de ser nuevas criaturas. Y les dice, ustedes son nuevas criaturas en el contexto de todo lo que encierra su nueva criatura. No solamente entras al taller, carro de gasolina, y sales del taller, carro eléctrico. No, es un contexto. Todo lo que hay alrededor de ser nuevas criaturas no es renovarnos como carros. Es todo el contexto que implica el ser nuevas criaturas. Sigo leyendo. Dice el apóstol Pablo, para que tengáis con qué responder a los que se glorían de las apariencias, en las apariencias y no en el corazón. La próxima vez que te digan, tu iglesia está bien chiquita, dile, sí, ¿y? ¿Cuál es el problema? Es que no van muchos a tu iglesia. ¿Y?
Una de las cosas que tiene que confronta el apóstol Pablo es, dice, ustedes no deberían de preocuparse por los que los juzgan o critican o hablan de ustedes, porque ellos hablan solamente de las apariencias, no están hablando del corazón. ¿Quién puede hablar del corazón? De ustedes y yo, ¿quién podríamos hablar de lo que hay en el corazón? Nadie. Porque el que conoce el corazón, ¿quién es? Dios. Entonces yo no podría juzgar tu vida y tu relación con Dios por lo que veo de apariencias. ¿Sí me explico? Por lo que veo con mis ojos. Yo no puedo juzgar eso. Tu vida es tu vida y vives como se te dé la gana. Pero ojo. Sí, pastor, usted no puede juzgarme. Sí, pero vive como nueva criatura. ¿Sí está conmigo? Es que tú me juzgas. No, yo no te juzgo. Pero es tu responsabilidad ser una nueva criatura. Vivir como tal. Perdón, dar testimonio de que lo eres. El apóstol Pablo dice, hay quienes juzgan por las apariencias y no por el corazón. Hay quienes dicen, lo leo mejor, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Podemos aparentar lo que sea. Podemos aparentar muchas cosas. Podemos aparentar que somos buenos cristianos. Y podemos engañar a los pastores, a los hermanos. Podemos engañar a la iglesia completa de que somos nuevas criaturas. Pero hay uno que juzga el corazón. Yo puedo tener un discurso muy bonito. Es más, puedo ser aparentemente humilde y decir, sí, pastor, tiene razón en todo eso. Hay una bola de hipócritas que juzgan las apariencias. Y yo mismo estoy haciendo eso mismo que juzgo o que digo que los demás hacen, yo también lo estoy haciendo. Porque solamente nos dejamos llevar por apariencias. El apóstol Pablo dice, no deberías de preocuparte de los que hablan de las apariencias. Porque hablan de eso, de apariencias. No están hablando de un cambio. No están hablando de una transformación. Están hablando de cómo se ve ese cambio y cómo se ve esa transformación. Amén. Entonces Dios está queriendo que nosotros no solamente entendamos que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas. Ok, sí, ¿en qué contexto? ¿Cómo está sucediendo eso? ¿Cómo está cambiando eso mi vida? Y podríamos pasarnos el resto de nuestras existencias, de que el Señor venga o partamos con Él, cualquiera de las dos cosas que pasen primero. Podríamos pasarnos justificándonos que la conducta de los demás no es correcta. Y diciendo, es que pastor, yo veo esto en esta persona, en la hermana, en la pastora, en usted. Yo veo, ok, ¿y tú? El juicio no es sobre los demás. El cambio no es por lo que los demás están haciendo. El cambio es por lo que está sucediendo dentro de mí. Y en lo que me estoy ocupando que suceda dentro de mí. ¿Sí está conmigo? Ahora, no se autoengañe. Oiga, sí, pastor, aquí estoy en la lucha esperando. No. Sobreponiéndome a la adversidad para cambiar y transformar. No. El cambio es no por apariencias, sino por lo que sucede en el corazón. Si algo tenemos que ocuparnos es no estar pensando en las explicaciones que tenemos que dar a los demás. Pablo dice, yo les estoy dando razones para poder presentar a los que los critican por las apariencias, por los que se fijan en las apariencias y no en el corazón. Porque ellos no nos conocen. Prácticamente Pablo está diciendo, ellos no nos conocen. Y podrán hablar de nosotros lo que quieran, pero no nos conocen. Yo les estoy hablando a ustedes porque ustedes deberían de conocerme a mí, dice Pablo. Y se los estoy diciendo porque si no me conocen, para que me conozcan. Porque si alguien nos juzga por las apariencias y no por lo que hay en el corazón, ustedes tengan con qué defenderse. Ahora, ¿seguiremos siempre una iglesia pequeña? ¿Seguiremos siendo nosotros mismos siempre peleando con esta carne y diciendo estoy en la transformación, estoy en el proceso? No, hermano. Porque eso también es autoengañarnos. ¿Cuánto llevas en el proceso? 20 años. 25 años de cristiano y ahí voy en el proceso. No.
Tiene que haber una diferencia, tiene que haber un cambio, tiene que haber un aprendizaje, tiene que haber una revelación en nosotros. Estamos hablando de que somos nuevas criaturas. Que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cuándo son hechas? No dice, y serán hechas nuevas algún día. ¿Dice eso? Todas son hechas. ¿Cuándo? Ya, ahorita. En cada paso que das, en cada decisión que tomas, en cada palabra que sale de tu boca. Todas son hechas nuevas. Quiere decir que no funciona conforme al sistema anterior, sino que funciona de manera distinta hoy. Nosotros somos nuevas criaturas porque funcionamos de manera distinta. Amén. Si seguimos actuando de la misma manera que antes, seguimos siendo las mismas personas que antes. Solo que ahora con vestidura diferente. Que a muchos les encanta eso. A mucha gente les encanta ver vestidos diferentes, ropas distintas, apariencias de dignidad y de honestidad, aunque por dentro no lo sea. ¿Con quién irías a una cena de gala? ¿Con alguien que va bien vestido? ¿O con alguien que va mal vestido? El primero, el que va bien vestido, tiene un mal comportamiento. Es grosero, mal hablado, irrespetuoso, prepotente, pero va bien vestido. El segundo es una persona que no está bien vestida. No lleva las mejores ropas. No estoy hablando de andrajoso, mugroso, sucio. Se vistió para una fiesta de gala, pero su ropa no le da. Sus recursos no le dan para ir con smoking y corbata. Va con la ropa que tiene. Pero tiene modales, es prudente, es respetuoso, es amable. Tiene una conversación inteligente. ¿Con quién irías a la fiesta de gala? Oh, pastor, pues con el que no tiene buena ropa, pero está bien. Ok, ¿cómo te sentirías cuando llegues a la fiesta de gala y todos te juzguen por tu invitado? ¿Cómo? Eso es lo que está diciendo Pablo. La gente los va a juzgar por cómo nos ven a nosotros. La gente va a hablar de ustedes por cómo nos ven a nosotros. Dice Pablo, les estoy dando los argumentos porque no se trata de las apariencias, sino se trata de lo que hay en el corazón. ¿Sigue? ¿Está conmigo? Y batallamos con eso. Tenemos problemas con eso. Ahora bien, sigamos, porque no se trata solamente de decir, pastor, no importan las apariencias. Ok. Dice Pablo, porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Dice el apóstol Pablo, mi locura, porque de repente hubo una época, yo me acuerdo, estábamos con los jóvenes, y me acuerdo de una época donde decía, hermano, usted sea loco para Dios, alóquese para Dios. O sea, sí me aloco para Dios, pero no delante de ustedes. Yo estoy loco para Dios, pero para delante de ustedes soy cuerdo, no hay locura en mí. ¿Por qué necesito cordura con ustedes? Porque necesitamos entendernos. Necesitamos dar un buen ejemplo, dar una buena enseñanza, una buena lección. Ya les he platicado esto en algunas ocasiones. Yo he venido con mucha presión, he estado con mucha presión en mi corazón, cosas que siento que me duelen en mi corazón, mis emociones se vuelven locas y de repente vengo en el auto solo manejando, cierro los vidrios y grito. ¡Ah! Para liberar un poco de presión. Eso es muy loco. Si yo lo hago en mi casa y mi esposa me oye que estoy gritando y va a bajar desesperada. ¿Y ahora que tú qué traes? ¿Qué tienes? Ya lo conozco. Pero no sería así como que, ay, ¿y ahora qué tiene este, no? ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Entonces dice Pablo, para Dios puedo ser un loco. Puedo llorar, puedo desahogarme, puedo gritar, puedo desesperarme, puedo tener confusión, puedo estar angustiado en mi alma y sentir desesperación. ¿Pero delante de quién?
delante de Dios. ¿Por qué solo delante de Dios? Porque Él es el que puede ayudarme. Porque Él es el que va a aligerar mi carga. Porque Él es el que va a dar paz cuando yo no tengo paz. El que va a dar fuerzas cuando yo no tengo fuerzas. El que me va a dar la sabiduría en mi locura para poder tomar una decisión correcta. ¿Sí está conmigo? Dice el apóstol Pablo, no tengo que aparentar o no tengo que demostrarles a ustedes que estoy loco para Dios. Es a Dios al que le digo, estoy loco por ti, Señor. ¿Por qué nosotros queremos verle que usted se emocione y cante y grite? ¿Por qué? Porque eso anima, nos anima a nosotros saber que lo estamos haciendo bien. Pero no significa que tiene que ser así. De repente se siente muy bonito que te digan, pastor, gracias por su oración. Hermano, gracias por el mensaje. Me acabo de comunicar con el hermano que está en Pakistán. Dice, ya empecé a traducir su libro. En Urundu es el idioma. Digo, pues muchas gracias. Dice, ¿lo puedo usar? Todo lo que quiera. Digo, ¿cómo usas el traductor? ¿Cómo lo usas? Dice, no, lo voy leyendo, lo transcribo al inglés o lo traduzco al inglés en el traductor, lo traduzco al inglés y de ahí del inglés yo lo traduzco al Urundu. Dice, nada más que voy lento porque no tengo computadora. Le digo, pues Dios te suple una computadora. Dice, no necesito una computadora. Porque lo hago a mano. Porque así como lo voy transcribiendo, voy aprendiendo. Y después lo voy a dejar ahí y de ahí eso es lo que repartimos. Digo, pues excelente, hagan. ¿Lo puedo usar? Úselo. Y entonces yo digo, Señor, yo no hablo muchos idiomas, hablo español y tarugadas nada más. Me salen mejor las tarugadas. ¿Qué pasó? Lo hablo más fluido. Ay, Dios mío. Pero a Dios le sirve eso que yo escribí. Yo dije, ¿por qué le sirve a Dios esto para que se traduzca a otro idioma? Que lo vuelvo a oír ahí en el libro. Y que lo vuelvo a oír, dije, pues es que está bueno. Tiene cosas buenas, interesantes. A lo mejor es una lluvia de ensaladas una lluvia de ideas que se convierte en una ensalada de un revoltijo de no sé qué cosa, pero está bueno. Y digo, algo ha de servir a alguien. Ahora, ¿lo digo para gloriarme? No, lo digo porque Dios puede usar lo que tú eres, lo que tú tienes, lo que tú haces, lo puede usar para que Él sea glorificado. Entonces, para mí parece una locura lo que escribí. Delante de Dios digo, Señor, esto está muy revuelto, pero dice Dios, pero sirve. Entonces para ustedes eso se transforma en algo cuerdo, en algo que sirve, en algo que es útil. Entonces no tomen en cuenta tantas locuras que yo pudiera hacer, que parecen locura. Por eso Pablo dice, aguántenme un poco de locura, porque esto que hago parece loco, pero delante de Dios es una locura. No lo estoy haciendo para hacer locuras delante de ustedes. No pretendo hacer un show aquí con locuras y que parezca divertido y tenerlos entretenidos y pararme de cabeza y hacer algo. No. Esa locura no es para ustedes. Yo me puedo parar de cabeza delante de Dios y decirle, Señor, ¿quieres que me pare de cabeza? Me paro de cabeza, pero escucha mi oración. Entonces no es satisfacer la curiosidad o la intriga o el morbo o el deseo de ustedes de ver algo distinto. No, es para Dios. Y entonces, aunque a veces pareciera que estamos perdidos, hay una razón de lo que estamos haciendo. Ahora mismo parece que lo que digo es una locura, pero tiene una razón. Sí, sigo leyendo. Dice el apóstol Pablo, ahí en 2 de Corintios. Porque el amor, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así.
Ya no conocemos a Jesús, ¿cómo? ¿Cómo conoció usted a Jesús? ¿En el espíritu o en la carne? En la carne. En su desesperación, en su necesidad, en su problema. No lo hizo en el espíritu, no es que se puso espiritual y dijo, ay, quiero ser espiritual y ahora vengo a Dios. No, lo según nuestra necesidad carnal. Enfermedad, dolor, problemas financieros, problemas personales, problemas existenciales. Como quiera que conociste a Jesús, no lo conociste en el espíritu, lo conociste según tu necesidad carnal. Y dice el apóstol Pablo, pero ahora ya a nadie conocemos según la carne, es decir, tu naturaleza de carne ya no es lo que importa en el Evangelio. En el reino de Dios, tu naturaleza de carne ya no es lo que domina ni lo que nos identifica contigo, sino es tu naturaleza en el espíritu. Puede que haya cosas en tu vida que todavía son muy carnales. Tu enojo, tu manera de pensar, tu actitud, tu comportamiento, tus caras, la forma en cómo te conduces, eso es muy carnal. Y tú dices, ay, pero yo ya no quiero ser así. Ok, ya no te conocemos porque, quiere decir Pablo, ya no te juzgamos por eso. Tu manera de ser, con lo que estás batallando en la carne, no es lo que nos dice quién tú eres. Es lo que nos dice Jesús, que hizo en nosotros, y que lo hizo en ti, es lo que nos hace conocerte a ti. Nos decepciona algunas veces el comportamiento que tenemos. Sí, nos decepciona. Me decepciono del pastor porque no me saludó. Me decepciono del pastor porque yo esperaba hoy y vine con unas ganas de recibir del Señor y aburrido el mensaje. Puede que te decepciones. Porque lo que ves seguramente no es lo que esperas. Puede que te decepcionen tus hijos porque no son muy espirituales. Puede que te decepcione tu marido porque no es tan espiritual como tú quisieras que fuera. O tus padres a lo mejor te decepcionen. Porque estamos esperando algo según nuestra carne. Pero dice Pablo, ya no es nuestra carne. Lo que esperamos es lo que en el espíritu esperamos. Y en el espíritu estamos esperando tu transformación, tu cambio, tu unción, la manifestación del poder de Dios en tu vida. Los frutos del Espíritu, una vida que dé testimonio del poder de Dios. Eso es lo que estamos esperando que se manifieste. Quizás aún todavía no se ha manifestado. O quizás sí, ya se están dando los frutos. Y podemos ver un cambio de actitud, y podemos ver un cambio de manera de pensar. Y un hambre y una pasión por las cosas de Dios. Entonces decimos, ah, caray, aquí está sucediendo algo. Porque no es conforme a la carne. Y dice el apóstol Pablo, aun si conociste a Jesús según la carne, ya no lo conocemos según la carne, porque ahora no lo vemos desde nuestra necesidad natural, sino desde nuestra fortaleza espiritual. Ya no buscamos a Jesús conforme a nuestra necesidad. No quiere decir que no tengamos necesidades, las seguimos teniendo. Pero yo te pregunto, si tú tienes una necesidad de sanidad, y el Señor no te sana, ¿dejas de amar al Señor? Tienes una necesidad económica, si el Señor no la suple, ¿dejas de amar al Señor? Tienes una necesidad carnal, la que sea. Si el Señor no resuelve esa necesidad, ¿dejas de amarlo? ¿Dejas de buscarle? ¿Dejas de creer en Él? No, porque ya no lo miramos según la carne, sino que ahora nuestra convicción en Él es según el Espíritu. Y sea que supla o no supla, responda o no responda, dé o no dé, ¿nosotros lo seguiremos o no? Esa es la pregunta que tendríamos que hacer. Mucha gente se va del Señor o se aparta de Dios porque no le respondió su oración, porque no le hizo el milagro, porque su situación no cambió o no mejoró. Y algunos todavía están esperando en el Señor a que el Señor les responda para seguir continuando. Decir, no, es que todavía no me responde, tengo que esforzarme otro poquito, porque todavía no viene la respuesta, porque todavía no viene el milagro, porque todavía me voy a esforzar otro poquito más. Lo estamos haciendo según la carne, donde nuestros méritos es nuestra carne. Voy a ir otro domingo a la iglesia a ver si este domingo sí se me hace el milagro. Voy a ir otro domingo a la reunión para ver si recibo la palabra que me hace falta. No, hermano, ya no le seguimos según la carne. Ya no le buscamos según la carne, ya no lo conocemos según la carne. Porque sin importar lo que pase,
estamos seguros de seguirle. Amén. Eso es lo que tiene que suceder. Ahora, este es el contexto de ser nuevas criaturas, porque lo que sigue después, dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, me perdí. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así es que somos embajadores en nombre de Cristo, como Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, las nuevas criaturas que somos, no es conforme a la concepción que nosotros tenemos de ser nuevas criaturas, sino es al diseño de Dios en la justicia en Cristo. Es decir, nosotros somos nuevas criaturas porque somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. No por nuestra naturaleza vieja, por los pecados que cometimos, por las cosas que hicimos, porque pensamos según la carne, o porque creemos en Jesús según la carne, sino porque ahora creemos en Jesús según el Espíritu, lo conocemos según el Espíritu y vivimos según el Espíritu. Ya no es una vieja naturaleza en nosotros, es una nueva naturaleza. Un nuevo sistema que trabaja dentro de nosotros, desde adentro de nosotros, en el Señor. Déjeme, le comento esto nada más. Ya termino. El cambio no es por apariencias, definitivamente, como lo dice del versículo 11 al 13. El cambio que sucede en nosotros no son apariencias. El ser nuevas criaturas no es por apariencias. Es un cambio interno. El cambio comienza en nuestras convicciones. El cambio va a suceder dentro de nosotros. Y este cambio no es de nosotros, este cambio proviene de Dios. Otra vez, vuelvo a repetir estas cosas. Primero, el cambio que Dios está haciendo en nosotros no es por apariencias. ¿Queda claro eso? No es aparentar que estamos cambiando. No trates de convencer a los pastores de que estás cambiando. Aquí voy, pastor, ahí la llevo, aquí orando. No. El cambio no son apariencias, el cambio tiene que suceder. Y si estás batallando por cambiar, por dejar esa vieja naturaleza y tener una nueva naturaleza, tendríamos que revisar de qué manera estás creyendo en Jesús. ¿Estás creyendo en Jesús para que haya un cambio en tus cosas carnales? ¿Haya una solución en tus cosas carnales? ¿Por eso estás creyendo en Jesús? ¿Porque esperas que suceda el milagro? Que Dios te dé los recursos, te vuelvas millonario, que sane tu cuerpo. ¿Por eso estás creyendo en Jesús? Porque qué tal que si Dios no te da esas peticiones. Ahora no estoy diciendo que no te las va a dar, Debo aclararlo, porque dicen, entonces ¿para qué busco si no me va a dar? No estoy diciendo que no te lo va a dar. Lo que estoy diciendo es que esa no es la causa por la que buscamos al Señor. A lo mejor cuando viniste por primera vez y te acercaste al Señor Jesús, lo hiciste por esas causas. Y dice Pablo, aun si en un principio lo hubiéramos conocido por nuestra carnalidad, ya no lo conocemos así. Tenemos que dar el paso hacia adelante. Tenemos que dar el paso de fe hacia nuestro avance y crecimiento espiritual. No trates de aparentar diciéndole al pastor o a la pastora, no, si estoy orando, no, si no lo estás haciendo. No trates de aparentar diciéndole al pastor, no, estoy leyendo la Biblia. O engañándote a ti mismo, sí creo, pero te engañas porque lo único que estás haciendo es esperar que suceda algo, que suceda el milagro, que suceda lo sobrenatural, pero no estamos dispuestos a aceptar lo que el Señor está haciendo con nosotros, que es transformar nuestras vidas. Entonces no se trata de apariencia, ¿sí está conmigo? Ser nuevas criaturas no es ser nuevas criaturas por apariencia. El cambio que le está esperando a nosotros comienza en nuestras convicciones. Le leo otra vez versículo 14, ahí en 2 Corintios. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto. Otra vez, ¿dónde está sucediendo esto? Nos confronta, dice nos constriñe, nos está confrontando al punto de ponernos tristes. ¿Sí me está escuchando? Ok, dice Pablo, nos constriñe, otra vez, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos confronta, nos hace pensar de manera correcta para reflexionar
quiénes somos. ¿Sí? El amor de Cristo nos confronta dentro de nosotros, no fuera, dentro. Dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo va a venir dentro de ti y te va a hacer darte cuenta quién tú eres. No por lo que tú hiciste, sino por lo que Él hizo. Pensando en esto, ¿qué está haciendo? Pensando. ¿Qué está haciendo? Sintiendo, dice. Sintiendo esto. No. Dice pensando. ¿Dónde sucede esta transformación? En tus pensamientos. Es que yo siento como que Dios me está hablando. No, no está hablando de sentir. Está hablando de pensar. Hermano, el cambio que Dios está haciendo de nosotros es en nuestra manera de pensar. Lo que Dios está buscando dentro de tu vida es que cambie tu manera de pensar. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento. ¿Por medio de qué? Tu manera de pensar. Pablo dice, el Señor te va a confrontar con su amor, no con su odio, no con su castigo. ¿Con qué? Con su amor. Te va a constreñir, con su amor te va a hacer que reflexiones, que pienses cuánto Él te ama por lo que Él hizo por ti. Las convicciones cambian dentro de nosotros, hermano, no por lo que sientes, sino por lo que crees. Si algo tenemos que tener bien claro, es lo que Él hizo. Muchos cristianos todavía batallan con la culpa porque no entienden lo que Jesús hizo. Es que soy un pecador. ¿Que Jesús no murió por eso? Pero soy muy pecador. ¿No murió por eso? Pero es que es muy grande mi pecado. Pues por eso. ¿Sabe por qué no queremos aceptar eso? Porque no queremos que el más pecador se arrepienta. Aquel que nos hizo daño también sea perdonado. Nos cuesta mucho trabajo. Queremos que Dios nos perdone. Pero si alguien me hizo daño, ¿por qué Dios lo va a perdonar a él? Sí, que me perdone a mí, pero a él no. Hay que lo castigue, que se abra la tierra, que se lo trague, que con un fuego del cielo un rey. Entonces no queremos que Dios, no alcanzamos a entender el amor de Dios que nos perdona completamente a nosotros, porque no queremos que alguien más sea perdonado. Hace poquito me decía mi esposa, oye, ¿cómo fue esto? ¿Cómo pasó aquí el trámite? Y se me salió, hermano, lo pensé y cuando me di cuenta ya lo había dicho. Ah, pero solitos van a pagar. O como dije, solitos pagan. Dije, solitos pagan. Cuando lo dije me sentí un escalofrío. Dije, no, Señor, que no pague, perdóname. Pero por un momento dije, sí, que pague. Porque se les... Luego del cielo, un doble, 3 veces que les pegue. ¿Por qué? Porque no queremos que sean perdonados, y por eso mismo nosotros no entendemos que somos perdonados. Mientras nuestro corazón no cambie, mientras nosotros todavía estamos esperando venganza, queremos que les vaya mal, queremos que paguen sus culpas y sus malas acciones y todo lo que hicieron, mientras no entendemos que Dios también los quiere perdonar a ellos, nosotros no entendemos el perdón de Dios para nosotros. Porque queremos que sufran, que paguen, que les cueste, que paguen el precio, que sufran las consecuencias. Porque es que es la única forma que van a entender, pastor. Y por eso nosotros todavía pagamos consecuencias. Por nosotros todavía sufrimos las consecuencias de lo que hicimos. Porque no hemos entendido que somos perdonados. Sentimos culpa en nuestro corazón, no arrepentimiento. Ojalá esa culpa nos llevara al arrepentimiento, porque entonces cambiaría nuestra manera de pensar. ¿Se acuerda qué es el arrepentimiento? Es un cambio en nuestra manera de pensar. No solamente es pedir perdón y ya. ¿Me está siguiendo? ¿Sigue conmigo? A lo mejor es un poco enredado esto, pero yo espero que llegue a su corazón. No le estoy hablando solamente a su mente, también le estoy hablando a su espíritu. Dice el apóstol Pablo, no es apariencias, es un cambio en nuestras convicciones. Dice, porque si uno murió por todos, luego todos murieron. Y porque por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermano, el ser nuevas criaturas es un cambio en nuestras convicciones. Y este cambio no es de nosotros, es un cambio que viene de Dios hacia nosotros. Mi súplica es, ore, lea la Biblia, escuche los mensajes de lo que estamos compartiendo. Yo no sé, estoy tratando de ir hacia adelante, pero el Señor me está regresando unos fundamentos. ¿Se acuerda? Le compartí que iba a escribir una especie de ensayo para principio de año. Ese ensayo se convirtió en libro. Ya llevo, quién sabe cuántas hojas y estoy por terminarlo. Ya estoy en el último capítulo. Pero era un ensayo de unas 3 páginas. Empezó con una página, una serie de ideas y frases que quería darles a principio de año. Eso se convirtió en un ensayo y ese ensayo ahora es un libro. Y yo, Señor, ya quiero dárselos, ya quiero que lo tengan, porque hay muchas cosas de las que quiero que ustedes sepan ahí. ¿Les va a costar? No, se los voy a regalar, ese va de regalo. ¿Se acuerdan del otro libro que les dije que les iba a compartir, que ahora iba a salir en febrero, para el 14 de febrero, ya me ganó? Yo creo que va a salir para Navidad que viene. Pero son cosas que son fundamentales, que yo digo, Señor, estamos volviendo a lo mismo, parece que se repite lo mismo, parece que es la misma historia. Y dice el Señor, son fundamentos para cambiar la manera de pensar, de aquellos que lo lean, de aquellos que conozcan, de aquellos que se acerquen. Deje regresarme a Romanos, con esto termino. Romanos capítulo 7. Cuando dice Pablo, miserable de mí. Romanos capítulo 7, versículos 24 y 25. ¿Por qué Pablo dice miserable de mí si el mismo Pablo dice que es una nueva criatura? Si usted lee Romanos capítulo 7, se dará cuenta que Pablo hace una confrontación de la ley y el pecado, y la importancia que tiene poder saber que la ley nos enseña acerca del pecado. Pero ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y sin embargo, Pablo dice, miserable de mí. Lea conmigo, Romanos capítulo 7, versículos 24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pablo dice, tengo una lucha porque mi carne quiere hacer las cosas del pecado, pero mi mente es consciente de que ya no debo de vivir así. ¿Cómo podemos ser nuevas criaturas si todavía actuamos en las cosas del pecado? El apóstol Pablo por eso habla de esta transformación. Y cuando se pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él mismo se responde y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Quién es el que nos libra del cuerpo de muerte? Jesús. ¿Quién nos ayuda a no hacer las cosas de la carne, las cosas del pecado? Jesús. ¿Quién transforma nuestras vidas para ello? Jesús. Es verdad, aprendamos esto, solo para que le quede en su corazón y no haya confusión al respecto. Aprendamos esto. ¿Qué hacer al respecto cuando la carne quiere hacer de las suyas en tu vida? Siempre que te sientas perdido, siempre que sientas que no puedes con la carne, siempre que creas que el pecado es el que se está enseñoreando de ti, regresa al principio de tu caminar con Jesús. Otra vez, vuelvo a decirlo. Si tú sientes que estás actuando mal en tu relación con Dios, que estás pecando delante de Dios, que dices, híjole, volví a caer en la carne, volví a pecar delante del Señor, volví a hacer pecado, vuelve a Jesús. Regresa al principio. Regresa al Señor. No, pastor, yo ya no peco. Bueno, si vuelves a hablar chismes de alguien, estás pecando. Si te vuelves a enojar con alguien y guardar rencor en tu corazón, estás pecando. Lo dijo así Jesús. ¿Oíste que fue dicho? No matarás. ¿Sí, se acuerdan de eso?
Pero yo les digo, dice Jesús, pero yo les digo que cualquiera que habla mal de su hermano está matando. Cualquiera que habla mal de su hermano está matando. Cualquiera que le llama falso a su hermano está cometiendo pecado. Cualquiera que dice estas cosas se está condenando, está emitiendo un juicio y está haciendo mal. Hermano, la condición del pecado es tenernos... Debo de aclarar esto. ¿El pecado ya fue vencido, sí o no? ¿Tiene victoria el pecado sobre nosotros? No, porque pecamos. Si el pecado ya no tiene una autoridad sobre nosotros, ni sobre el mundo, ni sobre la existencia de la humanidad, el pecado tiene autoridad. Ya no. Porque el pecado fue vencido por Jesús en la cruz del Calvario. Y fue vencido en una condición humana, no en una condición divina. Jesús venció el pecado porque no pecó. Cuando el pecado vino a quererse poner en el corazón de Jesús, Jesús no pecó. Dice la palabra del Señor que todo fue tentado en todo, pero en nada pecó. Por eso lo venció. Ahora, cuando muere en la cruz, lo que hizo Jesús, quiero explicar esto para que le quede claro a usted. Cuando muere Jesús en la cruz del Calvario, cuando Jesús es crucificado, todavía no muere, pero cuando Jesús es crucificado, no es que apenas iba a vencer al pecado, Él ya lo había vencido. Por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenía que ser un Cordero sin mancha, sin pecado. El pecado quiso tentarlo, todas las oportunidades que el pecado tuvo para tentarlo, en ninguna cayó Jesús, en ninguna pecó. Por eso el pecado no se pudo enseñorear de Él, porque Él no cometió pecado. ¿Sí está conmigo? Ahora, lo que hizo en la cruz fue tomar todos los pecados que ya habíamos cometido y los que estaban por cometerse, los tomó todos y los llevó a sí mismo, en sí mismo. No es que Él cometió el pecado, sino es que Él tomó todos los pecados y se hizo pecado en sí para que fuera muerto en el momento que Él muriera. ¿De dónde viene esto? Del principio que Dios estableció a través de la ley cuando dijo: el hombre va a pecar y el hombre morirá por su pecado. Pero yo les doy la oportunidad de redimirse por medio de un cordero, que van a poner su mano sobre el animal que sacrifican y sus pecados serán transferidos al animal. De manera que el que paga por tus pecados es el animal, no tú. Ese es el principio del sacrificio. Ese es el principio de la redención. El pago que había que hacer por tu pecado lo hizo ese animalito. ¿Sí me explico? Por eso el pueblo de Israel traía sus corderos al sacrificio. Traía sus animales a ser sacrificados. Después, en uno de los momentos que estamos por celebrar ahora en la Pascua, que es el día del Yom Kippur, el día del perdón. No, perdón. El día de la Pascua, el Yom Kippur. Sí, es el día del perdón, es la Pascua. Es que estaba confundiendo. El día del perdón, estoy equivocado, perdónenme. El asunto es que se sacrificaba el animal. Está por celebrarse la Pascua. Se me vino un lapsus ahorita. Olviden. El asunto es que venía el animal y el sacerdote tomaba un cordero para sacrificarse para todo el pueblo. Para todo el pueblo. No solamente para unos cuantos, sino ¿para quién? Para todo el pueblo. Entonces lo que hacía el sacerdote era traer ese cordero, sacrificarlo, y decía el Señor: este cordero es el que quita el pecado de todo el pueblo. Además, cada uno tenía que traer sus propios sacrificios. Pero ese cordero que se sacrificaba por todo el pueblo determinaba si la bendición de Dios estaba sobre el pueblo o no. Lo que hizo Jesús fue ser ese cordero que llevó el pecado de todos nosotros. ¿Sí me sigue? Esa es la redención. Eso es lo que Jesús hizo. Pagó por nuestro sacrificio. ¿Cómo venció Él el pecado? Hermano, el pecado
que Él venció fue porque no pecó. ¿Cómo venció Él? Eso es el pecado. ¿Cómo venció Él nuestro pecado? Tu pecado y el mío, llevándolo en la cruz. Son dos momentos distintos. Son dos momentos diferentes, pero que tienen el mismo efecto de liberación en nuestras vidas. El primero es que Él venció el pecado. ¿Sí está conmigo? ¿Cómo lo venció? No pecando. Ok, gracias. Él venció el pecado no pecando. ¿Por qué nosotros hoy podemos vencer el pecado? Porque Él ya lo venció. ¿Lo vencemos en nuestras fuerzas? No, ya está vencido. Ya no se puede enseñorear. Está debajo de nuestros pies. Ahora, ¿por qué pecamos, pastor? Si ya está vencido el pecado, ¿por qué entonces pecamos? Porque no hemos aceptado esta transformación en nuestro interior. Porque todavía creemos que somos culpables. Porque todavía aceptamos el pecado como Señor nuestro. Porque todavía le hacemos caso a ese pecado que nos dice, no, es que tú no puedes vivir sin mí. Me necesitas. Me necesitas para ser feliz. Me necesitas para sentirte bien. Me necesitas para no sentirte solo o sola. Me necesitas para sentir alivio en tu alma. Dice el Señor, yo ya vencí eso. Porque esa misma tentación vino sobre mí. Y no se enseñoreó sobre mí. ¿Sí está conmigo? Ahora, ¿deberías de morir? Sí, por el pecado que ya cometiste. El que vas a cometer todavía ni sabes que vas a cometer. No, el que ya cometiste, tu paga debería de ser la muerte. Sí está conmigo. Pero dice Jesús, eso yo ya lo pagué. Con mi vida, perdón. Entonces, ¿sí entiende dos cosas? Las dos cosas que pasaron. Una, el pecado fue vencido. Dos, tu pecado fue pagado. Son dos cosas que sucedieron. Si tú puedes entender eso, puedes entender lo que el apóstol Pablo dice, tienes que volver al principio. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién me libra del pecado que quiere obrar en mi vida? Jesús. ¿Cómo? Él ya lo venció. Jesús pagó. Ahora la culpa va a venir y decir, pero pecaste. Pecaste, hermana. Hermana, pecaste tú también. Pecaste tú también. ¿Cómo vienes ahora a buscar al Señor si pecaste? La segunda lección que me queda clara es que Él pagó por mis pecados. Es verdad, yo pequé. Y el castigo que había sobre mí, Él pagó. Para que yo no fuese condenado por ese pecado. Al contrario, fuese hecho libre de esa condenación. La muerte que había sobre mí ya no está sobre mí. ¿Quién te hizo todo eso? Pablo dice, doy gracias a Dios por Jesucristo. ¿Quién hizo todo eso? Jesús. Cuando te hayas confundido, cuando no sepas qué hacer, pastor, estoy abrumado, esta atracción hacia el pecado me llena, me hace sentir necesidad. Me hace sentir el deseo de volver a pecar. Otra vez, tienes que volver a Jesús. Hermano, no somos nuevas criaturas porque ahora mágicamente pensamos diferente. No somos nuevas criaturas porque ahora mágicamente tenemos una carrocería distinta. Somos nuevas criaturas por esta transformación que sucede en nuestro interior, donde nuestras convicciones están siendo transformadas. Muchos se burlan de la fe cristiana porque dicen, es que ahí en el cristianismo los hacen sentir culpables de sus pecados. No, mentira. A nosotros no nos hace sentir culpables de nuestro pecado. Al contrario, somos libres de nuestro pecado. ¿Sí está conmigo? Ahora, no se confunda. Fuimos los culpables del pecado. ¿Quién cometió el pecado? ¿Jesús? No, tú y yo. ¿Somos culpables de eso? No. ¿Quién lo hizo? Nosotros. ¿Somos culpables? No. Es la diferencia. Porque ahora somos libres del pecado.
Yo espero que esto quede en su corazón, porque esto es lo que tiene que transformar nuestras vidas y poder pensar que somos nuevas criaturas. Y por último, permita que la realidad del poder de Dios es lo que te transforma. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que opera dentro de nosotros. Es el mismo poder que transforma nuestro entendimiento. No estoy hablando de que ahora tienes libertad para pecar, hermano, libérese, no. Somos libres, al contrario, somos libres del pecado. Y por esa causa, y por esa razón, es que somos nuevas criaturas. Cuando el apóstol Pablo dice, miserable de mí, es porque él reconoce que la carne todavía trata de gobernar. Y va a insistir. Y va a pelear. Quiere sentirse bien. Pero no se trata de sentirnos bien. Se trata de creer lo que Jesús hizo en nosotros. Y entonces vas a dar cuenta que no es solamente sentirte bien, que es un cambio, que es estar bien. Puedes sentirte bien, pero estar mal. Hacemos un acto ahí hipócrita de decir, ¿cómo está, hermano? ¿Bien? Aunque por dentro te esté llevando patas de cabra. Dice Pablo, no solamente es sentirnos bien, es estar bien. Es ser lo que Dios dice que somos. Hay algo que me gusta del idioma inglés y es el verbo to be. El verbo to be es ser y estar. Es el mismo verbo para las dos cosas, para ser y para estar. Y me gusta eso, ¿saben por qué? Porque en Cristo así es. En Cristo somos y estamos. No solamente sentimos, somos y estamos. Amén. Aunque no nos sintamos. Pero somos y estamos en Él. Es que no me siento bien, pues sea. Levántate. Actúa conforme a lo que dice la palabra. Que tus convicciones... El problema está aquí. La manera como es que no me siento bien, pastor, pues siéntase, no solamente siéntase, sea, esté. Pero es que no lo siento, pues no se trata de sentirlo, se trata de creerlo. De cómo actúa en nosotros esa convicción. Es que yo siento que soy, no lo sienta, sea lo que Dios dice que usted es. Nueva criatura. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, porque nos has amado. Y porque sabemos que has vencido. Has vencido, Señor. Venciste. Venciste el pecado. Y lo venciste antes de ir a la cruz. El pecado tú lo venciste porque vino y quiso tentarte y no logró someterte. Te sobrepusiste, te levantaste, venciste al pecado, porque no caíste en ninguna tentación, porque tú eres el Cordero de Dios, limpio, sin mancha, sin arruga, sin defecto, para quitar el pecado del mundo. Y eso fue lo que hiciste en la cruz, Señor. En la cruz venciste todo el pecado que había en nosotros, porque pagaste con tu vida, con tu sacrificio, Señor. Pagaste nuestros pecados. Hoy somos libres, completamente libres, Jesús, de todos nuestros pecados. Somos verdaderamente libres porque el Hijo nos ha libertado. En el nombre de Cristo Jesús somos libres de cualquier atadura, libres de cualquier lazo, libres de cualquier maldición, libres de cualquier sentencia que el diablo ha lanzado contra nosotros, con cualquier raíz que trata de sujetarnos al pasado o al pecado o a una decisión de vida equivocada. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, somos verdaderamente libres.
libres en el nombre de Cristo Jesús. Porque tú, Señor, has sido quien lo ha hecho. Has sido quien nos ha hecho verdaderamente libres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Haga conmigo esta oración. Vamos a renunciar a esa vieja manera de vivir. Vamos a renunciar a ese estilo de vida que nos tiene sujetados al pasado y que nos impide ir hacia adelante en Cristo. Como si fuera la primera vez. Como si fuera la primera vez que te encuentras con Jesús y que te das cuenta que tu pecado te ha alejado de Dios y que hoy vuelves a Dios arrepentido, con un corazón convencido de que le necesitas a Él, que necesitas a Jesús, que necesitas su salvación. Padre, repita conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados. Reconozco, Señor, que he pecado y que me he alejado de ti. Reconozco, Señor, que te he fallado y que mi vida, Señor, ha estado atada al pecado y al pasado, a mi manera de vivir, en una naturaleza pecaminosa y sujeta a la carne. Hoy te pido que me perdones, Señor. Diga conmigo: Señor Jesús, perdona todos mis pecados, perdona todas mis ofensas. Me arrepiento con todo mi corazón. Quiero ser una nueva criatura, verdadera nueva criatura, porque las cosas viejas han pasado a partir de este momento y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Tú me haces libre. Ven a mi corazón como mi Señor, como mi Salvador y Redentor de mi alma en este día, y a partir de este momento soy tu hijo. Amén y amén. Amén.